En este video hablaremos un poco sobre los controladores PID, sobre su historia, sobre qué es, sobre sus características, algunas de las metodologías que se usan para sintonizar estos controladores, daremos algunos ejemplos y al final se dará una breve conclusión de los controladores. Para empezar me gustaría conceptualizando un poco más sobre qué es un controlador PID. Un controlador PID nos ayuda a mejorar la respuesta de nuestros sistemas, en este caso de nuestra planta que deseemos controlar. Para el caso del controlador proporcional nos ayuda a mejorar la respuesta. Para el caso del controlador integral nos ayudará a reducir el error en estado estacionario. Si es posible lo reduciríamos hasta cero. Y en el control derivativo nos ayuda a predecir o a prevenir algunos de los errores a futuro. Pero he preparado una presentación donde les hablo un poco más sobre toda esta historia de los controladores, desde cuándo se empezaron a usar algunos controladores, desde cuándo se empezó a usar el control. También les ejemplifico un poco mejor sobre qué es un controlador PID y sobre dos métodos que se utilizan para sintonizarlos. Entonces empecemos con nuestra presentación de controladores PID. Empecemos por su historia. La idea general de que un reloj de agua pudiera realizar una función automática se le ocurre al gran filósofo Platón. Los alumnos de la academia fundada por Platón en 378 a.C. tenían ciertas dificultades para levantarse por la mañana, lo cual era fuente de discusiones todos los días, por lo cual Platón diseña un sistema de alarma basándose en una clepsidra. En el vaso de la clepsidra se ubicó un flotador encima del cual se depositan unas bolas. Durante la noche se llenaba el vaso y al amanecer alcanzaba su máximo nivel y las bolas caían sobre el plato de cobre. Es de suponer que ante el ruido de las bolas se despertarían los alumnos. Podemos ver en la siguiente imagen que Filón de Bizancio construyó un sistema de regulación de una lámpara de aceite, donde se quemaba aceite y se podía volver a rellenar. Otro de los sistemas más utilizados en esas épocas era el de vino, donde tú ajustabas el flotador para que en el depósito A tuviera siempre el mismo llenado. Pasemos a la máquina de vapor, que uno de sus grandes creadores fue Watt, donde también podemos ver su regulador de bolas. Por estos tiempos igual Fourier y Laplace estaban creando sus métodos matemáticos para poder crear así la teoría del control. Y uno de los importantes para descubrir que había muchos problemas dentro de los mecanismos fue Nernst, quien al querer hacer una comunicación a distancia se encontraba cada vez con mayor problema. ¿Qué es un controlador PID? Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema en lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PID está compuesto de tres elementos que proporcionan una acción proporcional, integral y derivativa. Estas tres acciones son las que dan nombre al controlador PID. Algunas de las características de nuestro controlador PID son la señal de referencia y la señal de error. La señal RDT, que es la que se encuentra al principio de nuestro diagrama, se denomina referencia e indica el estado que se desea conseguir en la salida del sistema YDT, que es la que se encuentra al final de nuestro diagrama. En un sistema de control de temperatura, la referencia RDT será la temperatura deseada y la salida YDT será la temperatura real del sistema controlado. Como puede verse en el esquema, la entrada al controlador PID es la señal de error EDT. Esta señal indica al controlador la diferencia que existe entre el estado que se quiere conseguir o referencia RDT y el estado real del sistema medido por el sensor, que es la señal HDT. Si la señal de error es grande, significa que el estado del sistema se encuentra lejos del estado de referencia deseado. Si por el contrario, el error es pequeño, significa que el sistema ha alcanzado el estado deseado. Hablemos un poco más de la acción de control proporcional.
Como su nombre lo indica, esta acción de control es proporcional a la señal de error EDT. Internamente, la acción proporcional multiplica la señal de error por una constante KdP. Esta acción de control intenta minimizar el error del sistema. Cuando el error es grande, la acción de control es grande y tiende a minimizar este error. Aumentar la acción proporcional Kp tiene los siguientes efectos. 1. Aumenta la velocidad de respuesta del sistema. 2. Disminuye el error del sistema en régimen permanente. Y 3. Aumenta la inestabilidad del sistema. Los dos primeros efectos son positivos y deseables. El último efecto es negativo y hay que intentar minimizarle. Por lo tanto, al aumentar la acción proporcional existe un punto de equilibrio en el que se consigue suficiente rapidez de respuesta del sistema y reducción del error, sin que el sistema sea demasiado inestable. Aumentar la acción proporcional más allá de este punto producirá una inestabilidad indeseable. Reducir la acción proporcional reducirá la velocidad de respuesta del sistema y aumentará su error permanente. En estos gráficos podemos observar el efecto de aumentar progresivamente la acción proporcional en un control de posición. Con una acción proporcional pequeña, Kp igual a 2, el sistema es lento, tardando 20 segundos en alcanzar la posición deseada y el error de posición es grande, de 50 milímetros. A medida que se aumenta la acción proporcional, el error disminuye y la velocidad de respuesta aumenta. Con una ganancia proporcional Kp igual a 20, el sistema es más rápido, tardando 12 segundos en establecerse la posición permanente. Asimismo, el error se ha reducido hasta una décima parte, solo 5 milímetros. También se puede observar un sobreimpulso en la respuesta y el comienzo de cierta inestabilidad. Con ganancias mayores, se consigue disminuir todavía más el error permanente, pero la velocidad de respuesta no aumenta, porque el sistema se vuelve tan inestable que la posición tarda mucho en establecerse en su estado final. En este ejemplo, la acción proporcional se ha escalado de forma que sus valores se encuentran entre 0 y 100. Llegando a este punto puede verse que la acción proporcional no puede mejorar más la respuesta del sistema. La mejor opción con Kp igual a 20 presenta un sobreimpulso de unos 30 milímetros y un error permanente de 5 milímetros. Si se desea mejorar esta respuesta hay que incorporar otro tipo de control. Aquí es donde el control derivativo puede ayudar a mejorar la respuesta del sistema. Entonces pasemos a hablar de la acción de control derivativa. Como su nombre lo indica, esta acción de control es proporcional a la derivativa de señal de error EDT. La derivada del error es otra forma de llamar a la velocidad del error. A continuación se verá por qué es tan importante calcular esta velocidad en las gráficas que estamos viendo. Cuando la posición se encuentra por debajo de los 150 milímetros, la acción de control proporcional siempre intenta aumentar la posición. El problema viene al tener en cuenta las inercias. Cuando el sistema se mueve a una velocidad alta hacia el punto de referencia, el sistema se pasará de largo debido a su inercia. Esto produce un sobreimpulso y oscilaciones en torno a la referencia. Para evitar este problema, el controlador debe reconocer la velocidad al que el sistema se acerca a la referencia para poder frenarle con antelación a medida que se acerque a la referencia deseada y evitar que la sobrepase. Aumentar la constante de control derivativa Kd tiene los siguientes efectos. Aumenta la estabilidad del sistema controlado, disminuye un poco la velocidad del sistema y el error en régimen permanente permanecerá igual. Esta acción de control servirá por lo tanto para estabilizar una respuesta que oscile demasiado. En estos gráficos podemos ver cómo al aumentar la acción derivativa Kd se consigue disminuir las oscilaciones hasta el punto de que desaparecen para Kd igual a 50. También puede apreciarse cómo la respuesta se hace un poco más lenta al aumentar la constante derivativa. Con Kd igual a 0 el sistema tarda 1.8 segundos en subir hasta el valor de referencia. Con Kd igual a 20 el sistema tarda 2 segundos en subir hasta el valor de referencia. En este ejemplo, la acción derivativa se ha escalado de forma que sus valores se encuentren entre 0 y 100. Un problema que presenta el control derivativo consiste en que amplifica las señales que varían rápidamente, por ejemplo, el ruido de alta frecuencia. Debido a este efecto, el ruido de la señal de error aparece amplificado en el accionamiento de la planta. Para poder reducir este efecto es necesario reducir el ruido de la señal de error mediante un filtro pasabajos antes de aplicarla al término derivativo.
Con este filtro la acción derivativa se encuentra limitada, por lo que es deseable reducir el ruido de la señal de error por otros medios antes de recurrir a un filtro pasabajas. Llegado a este punto, el sistema es rápido y estable, pero mantiene todavía un pequeño error en régimen permanente. Esto significa que la posición real del sistema no es exactamente la posición deseada. Para poder reducir este error se recurre a la tercera acción de controlador PID, el control integral. Entonces hablemos de la acción de control integral. Esta acción de control, como su nombre lo indica, calcula la integral de la señal de error EDT. La integral se puede ver como la suma o la acumulación de la señal de error. A medida que pasa el tiempo, pequeños errores se van sumando para hacer que la acción integral sea cada vez mayor. Con esto se consigue reducir el error del sistema en régimen permanente. La desventaja de utilizar la acción integral consiste en que ésta añade una cierta inercia al sistema y por lo tanto la hace más inestable. Aumentar la acción integral KI tiene los siguientes efectos. Disminuye el error del sistema en régimen permanente, aumenta la inestabilidad del sistema y aumenta un poco la velocidad del sistema. Esta acción de control servirá para disminuir el error en régimen permanente. En estas gráficas se ha añadido una señal de error ampliada, de color verde para apreciar mejor cómo se reduce el error a medida que aumenta la acción integral. Otro efecto visible es el aumento de la inestabilidad del sistema a medida que aumenta KI. Por esta razón, el control integral se suele combinar con el control derivativo para evitar las oscilaciones del sistema. Podemos hablar de una sintonización manual de un controlador PID, donde la acción proporcional se aumenta poco a poco para disminuir el error, que es la diferencia entre el estado deseado y el estado conseguido, y para aumentar la velocidad de respuesta. Si se alcanzó la respuesta deseada en velocidad y error, el PID ya está sintonizado. Si este sistema se vuelve inestable antes de conseguir la respuesta deseada, se debe aumentar la acción derivativa. En la acción derivativa, si el sistema es demasiado inestable, se aumenta poco a poco la constante derivativa KD para conseguir de nuevo estabilidad en la respuesta. Y en la acción integral, en el caso de que el error del sistema sea mayor que el deseado, se aumentará la constante integral KI hasta que el error se minimice con la rapidez deseada. Si el sistema se vuelve inestable antes de conseguir la respuesta deseada, se debe aumentar la acción derivativa. Con estas sencillas reglas es sencillo afinar poco a poco el controlador PID hasta conseguir la respuesta deseada. Entonces pasemos con la ecuación del controlador, que es la siguiente, donde CDT es la señal de control, EDT es la señal de error, y KP, KI y KD son los parámetros del controlador PID. Hablando un poco más de la saturación y los límites de nuestro controlador, en los sistemas reales existen limitaciones que reducen la capacidad del controlador para conseguir la respuesta deseada. Por mucho que se aumente la acción proporcional, llegará un momento en el que el accionador se saturará y no podrá dar más de sí. Por ejemplo, en un sistema de control de temperatura, la resistencia calefactora podrá suministrar potencia hasta los 2000 volts. Si el controlador intenta entregar más potencia para conseguir más velocidad de calentamiento, no se podrá y el sistema no conseguirá mayor rapidez. Aunque se aumente la acción de control proporcional, el límite de accionador de 2000 volts limita la velocidad máxima del calentamiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la velocidad de respuesta de los sistemas reales tienen ciertos límites que el control no podrá superar. Entonces pasemos a hablar de los métodos clásicos de ajuste de Siegel y Nichols. El primero se basa en un lazo de control solo con ganancia proporcional y de acuerdo a la ganancia utilizada para que el sistema empiece a oscilar, y al periodo de esas oscilaciones podemos establecer las ganancias del controlador PID. El otro método se resume en ensayar al sistema a lazo abierto con un escalón unitario. Se calculan algunos parámetros como la máxima pendiente de la curva y el retardo, y con estos establecemos las ganancias del controlador PID. Estos métodos fueron propuestos por Siegel y Nichols, quienes se basaron en la práctica para desarrollarlos. Entonces, para el método de oscilación, donde esta imagen es el lazo cerrado con ganancia proporcional, este procedimiento es válido solo para las plantas estables a lazo abierto y se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos. Utilizando solo control proporcional, comenzando con un valor de ganancia pequeño, incrementar la ganancia hasta que el lazo comience a oscilar. Después registras la ganancia crítica del controlador KP igual a KC y el periodo de oscilación de la salida del controlador PC.
y ajustamos los parámetros del controlador según esta tabla. Dicha tabla fue obtenida por Siegel y Nichols, quienes buscaban una respuesta al escalón de bajo amortiguamiento para plantas que pueden describirse satisfactoriamente por un modelo de la forma siguiente. Y donde podemos ver su respuesta de la planta con la ganancia crítica. Podemos pasar al método basado en la curva de reacción. Muchas plantas pueden ser descritas satisfactoriamente por el siguiente modelo. Una versión cuantitativa lineal de este modelo puede ser obtenida mediante un experimento a lazo abierto, utilizando el siguiente procedimiento. Con la planta a lazo abierto, llevar a la planta a un punto de operación normal. Digamos que la salida de la planta se estabiliza en y de t igual a y0, para una entrada constante u de t u0. En el instante inicial t0, aplicar un cambio a la entrada escalón, desde U0 hasta U infinito. Esto debería ser en un rango del 10 al 20% del rango completo. Registrar la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación. Supongamos que la curva que se obtiene va a ser la siguiente. Esta curva se llama curva de reacción del proceso. Para calcular los parámetros del modelo se hace de la forma de K0. Y entonces tenemos que el modelo obtenido puede ser utilizado para varios métodos de ajuste de controladores PID. Uno de estos también fue propuesto por Siegel y Nichols. El objetivo del diseño es alcanzar un amortiguamiento tal que exista una relación de 4 a 1 para el primer y segundo pico de la respuesta a una referencia escalón. Los parámetros sugeridos por ellos son los que se muestran en esta tabla. Entonces pasemos con un ejemplo. Un controlador PID del sistema de regulación de velocidad, donde su función de transferencia de la planta es esta. Su función de transferencia del controlador PID es la siguiente. Y tenemos un modelo del sistema de regulación de tensión conectado a una barra infinita. Una vez obtenido el modelo de la planta y el controlador, se desarrollaron diferentes pruebas sobre el comportamiento del sistema bajo el controlador PID para analizar el desempeño ante posibles cambios de puntos y de ajuste o perturbaciones. Los resultados así obtenidos sirvieron para tomar decisiones dentro del sistema de generación y plantear nuevas propuestas o esquemas de control como el sugerido mediante la implementación de controladores predictivos. Podemos ver esta respuesta, que es el comportamiento de la velocidad del sistema a un cambio de consigna de 1PU. Esta otra respuesta, que es el comportamiento de la velocidad del sistema a una disminución de carga en la red del 2% a los 60 segundos. Esta otra, que es un comportamiento de la velocidad del sistema a un aumento de la carga en la red del 2% a los 60 segundos. Esta otra, que es el comportamiento de la velocidad del sistema a una disminución de carga del 22.88%. Y por último, el comportamiento de la velocidad del sistema a una disminución de carga del 100%. Entonces podemos concluir, desde una perspectiva moderna, un controlador PID es simplemente un controlador de hasta segundo orden, conteniendo un integrador. Descubrimientos empíricos demuestran que la estructura del PID por lo general tiene la suficiente flexibilidad como para alcanzar excelentes resultados en muchas aplicaciones. El término básico es el término proporcional P, que genera una actuación de control correctivo proporcional al error. El término integral I genera una corrección proporcional a la integral del error. Esto nos asegura que si aplicamos un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El término derivativo D genera una acción de control proporcional al cambio del rango del error. Esto tiende a tener un efecto estabilizante, pero por lo general genera actuaciones de control grandes. Los diferentes métodos de sintonización de los parámetros de un controlador PID van de acuerdo a la estructura que se utilice del mismo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.